Entrevista hoy con la grata presencia del licenciado José Miguel Fernández, quien es el representante de los afiliados ante el Consejo Nacional de Seguridad Social y ante el Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad Social, el PRIS. Bienvenido, José Miguel, a este espacio del mundo del seguro. Buenos días, José Manuel, gracias por la invitación. Buenos días a los amables televidentes que siguen este interesante programa cada semana. Bien, nosotros vimos con mucho interés unas inquietudes, una solicitud que formulaste esta misma semana en el periódico El Caribe, donde llamaba al Consejo Nacional de Seguridad Social que se implemente en el país el récord médico único. Esto así en función de que hoy día, según tus propias declaraciones, cada médico tiene un pedazo de récord de un ser humano y el ser humano integralmente es uno solo. Entonces, al momento de atenderse con cualquier afección, no se sabe dónde está ese récord médico porque cada médico lo tiene. Explícanos cuál es la motivación para esta propuesta y cómo tú entiendes que debe implementarse. Interesante. La idea de recomendar al Consejo Nacional de Seguridad Social la implementación de un récord único para cada paciente o afiliado a la Seguridad Social es motivada en función de lo ya comentado por ti, de manera que cuando un afiliado tenga que ser atendido por cualquier médico, este pueda darle seguimiento de manera integral a todo el histórico de su condición de salud, lo que contribuiría a viabilizar el que ha sido el objetivo fundamental de la seguridad social en cuanto al sistema de salud. Superar aquel viejo modelo curativo que vivíamos desde antes del 2001, cuando se aprueba la Ley de Seguridad Social y se inicia la implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sin embargo, a 14 años de la implementación de la Seguridad Social, hoy día nos encontramos con que el sistema sigue manejándose con esa prácticamente, no la misma carencia, pero con la metodología curativa, y no hemos pasado al modelo preventivo de las enfermedades y de promoción de la salud, que es el objetivo de la Ley de Seguridad Social y de la Ley General de Salud. Y en cuanto al paciente, cuando yo voy donde el internista tiene una parte de mi historia clínica, cuando voy donde el nefrólogo tiene otra parte de mi historia clínica, si voy al cardiólogo tiene otra parte. En estos días estaba hablando con el doctor de Filló en esa materia. Entonces, lo que pretendemos con esta propuesta es que cada paciente tenga su historia clínica automatizada en el Sistema Único de Información y Recaudo, que es un novedoso modelo y sistema conformado por programas informáticos que tiene la Seguridad Social y que está siendo tomado como modelo en otros países de la región, producto de la eficiencia de este sistema, en el cual las recaudaciones que se reciben son dispersadas a cada una de las entidades o entregadas los pagos a cada una de las que le corresponde en un plazo que no supera los 3 días calendario, lo que constituye realmente un paso de avance. En países como Chile, México y otros, el plazo de dispersión entre el recaudo y la entrega de los recursos supera los 8 días. Sin embargo, en República Dominicana lo hacemos con 3 días. De igual manera como se es tan eficiente con la dispersión de las recaudaciones, de esa misma manera se puede integrar el récord del paciente en el sistema, de manera que cuando yo acuda donde José Manuel como médico, él tenga mi historia clínica completa de manera integral, y si acudo luego, por ejemplo, donde el doctor William Hanna, que es mi médico particular como internista, él puede ver todo lo que José Manuel Valga me ha tratado, igual lo que me pudo haber tratado el doctor de Filló como cardiólogo. Y esto evitaría situaciones como la que aconteció con estos pacientes del Morgan, del Luis Eduardo Aival, donde se han perdido estos récords. ¿Y qué pasa con la historia clínica de esos pacientes? ¿Cómo la recuperamos? O sea, situaciones como estas se superarían, además de que contribuiría a implementar esta demandada
estrategia de atención primaria que está establecida en la Ley de Seguridad Social en su artículo 152, lo que vendría a disminuir el gasto de bolsillo tanto del afiliado y también a la propia administradora de riesgo de salud, contribuiría a contener costos y el sistema tendría un equilibrio financiero más adecuado y equilibrado. Bien, ese es el punto fundamental que tú acabas de mencionar según nuestra óptica. La ley 8701 establece que la salud debe prestarse por niveles de atención y está concebido tal como tú lo planteas en su artículo 152. Ese primer nivel de atención, ¿qué implica? Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, promoción de estilos de vida saludables, un sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, lo que tú mencionas. Un médico general, un médico de atención primaria, tiene tu récord completo como ser humano de manera integral, hasta la historia clínica de tus ancestros, para conocer de qué murieron, si están vivos, de qué padecen, todo un récord actualizado. Y cuando él te refiere a un especialista con la calidad que le da ser médico, con la autoridad moral que tiene por ser médico, lo hace por el conocimiento que tiene de tu expediente, de tu récord médico. Entonces, él anota en tu récord que te refirió a tal especialista. Y ese especialista, en un sistema de contrarreferencia, tiene también que actualizar ese récord diciendo qué exámenes te mandó a hacer, clínicos o de estudios diagnósticos, o si te prescribió cualquier medicamento. Entonces, de esa manera se mantiene tu récord integral en ese centro de atención primaria y eso facilitaría lo que tu iniciativa, pero además sería el cumplimiento a lo que establece la ley. Yo digo que esa iniciativa tuya está muy buena, pero que debe ser dentro del contexto de la implementación de atención primaria, porque precisamente ese modelo implica y conlleva el récord médico único. ¿Por qué en vez de mandar una partecita de lo que establece la ley, que es la parte del récord médico, no se demanda en sentido general la implementación de atención primaria y que el paciente reciba un servicio integral en ese centro de atención primaria y que además tenga su récord médico único, que tal como tú planteas, es una vergüenza para nosotros y para el mundo? Eso que pasó en el hospital Luis Eduardo Aybar, el Morgan, donde toneladas de expedientes médicos que son propiedad exclusiva de cada paciente y que lacera la dignidad de cada paciente se destruyeron. Y que aquí cada médico tiene una parte del récord médico y galenos muy respetados, como son, por ejemplo, el doctor Félix Iglesias, ha planteado la necesidad de récord médico único. El doctor Julio Amado Castaño Guzmán ha planteado esa necesidad. Y también otros galenos han planteado la necesidad y han puesto ejemplos, como en Estados Unidos, que se maneja eso con la discrecionalidad y respetando ese derecho de cada individuo a la intimidad y que se respete su dignidad como ser humano. ¿Por qué razón José Miguel Fernández, que es el representante de los afiliados ante el Consejo Nacional de Seguridad Social y ante el PRIS, no demanda que se implemente la atención primaria como un concepto más completo, más generalizado y donde favorece la parte del copago, que en esa instancia nada más son 100 pesos? La propuesta nuestra está orientada a impulsar que se implemente la estrategia de atención primaria. De hecho, en la Comisión Permanente de Salud del Consejo Nacional de Seguridad Social, como órgano rector de este sistema, el tema se está trabajando a los fines de evaluar todas las situaciones de manera integral, porque es un proceso que requiere ser estudiado a profundidad para su implementación, de manera que al momento de iniciar esta importante estrategia, tanto los afiliados como las entidades que operan en el sistema no sean de alguna manera afectados al momento de implementarla, por cuanto las autoridades del Consejo en principio no pueden aventurarse a implementar la estrategia sin antes hacer un estudio y un análisis de cómo esto se va a desarrollar y en cuáles lugares estamos en condiciones de comenzar. Porque la estrategia de atención primaria establece que por cada grupo de familia tendríamos un médico cabecera, que sería el médico de atención primaria o de familia, que le daría seguimiento a un determinado de grupo, que bien puede ser de 600 familias por médico en un perímetro geográfico,
y ese médico entonces sería el que aplicaría el sistema de contrarreferencia cuando ese paciente requiere estudio especializado o si requiere atención hospitalaria o ambulatoria o quirúrgica. Así es. Muy bien. José Miguel, en esta semana la señora ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que ha estado ligada durante mucho tiempo al Seguro Familiar de Salud y a todo lo que tiene que ver con la seguridad social, porque fue la directora del SENASA durante muchos años, emitió una resolución que a mí particularmente me simpatizó mucho, y es la prohibición, la resolución 18-2015, prohibiendo terminantemente que se fume en los hospitales públicos y en los centros de salud privados, no solamente en pasillos, sino tampoco en los parqueos. ¿Qué opinión te merece esa medida de la señora ministra de Salud Pública? Esa medida es positiva. Sin embargo, tenemos que tener claro que la Ley General de Salud prohíbe que la persona que tienen su derecho a contaminarse, a, como nosotros le llamamos, envenenarse, utilizando cigarrillos, lo hagan en lugares donde no afecten a aquellos que no fumamos, porque el fumador pasivo es más afectado, si se quiere, que el propio fumador activo. Y en un centro de salud es paradójico que se permita que ¿Algunos médicos fuman? Sí, ahí es que voy con lo paradójico, que los propios facultativos de la medicina tú lo encuentras fumando y no hay la prevención. Son parte de la medida que hay que tomar y hacer cumplir las leyes, porque la ley de salud establece y obliga inclusive a los centros de recreación, a los restaurantes, por ejemplo, a las discotecas, a tener que disponer de áreas específicas para fumadores, de manera que el que no fuma no sea afectado por este vicio, como llamamos. Así es. O mal hábito, para no hablar de vicio. Tú sabes que recientemente, este día 1 de junio, se inicia la temporada ciclónica que nos afecta a todos los años, porque somos una isla que está en medio del camino de los huracanes. Y este año la situación es un poquito más preocupante, porque además de las enfermedades normales que conlleva esta propia temporada, como es el dengue, como es la chikungunya, como es la leptospirosis, como es la malaria, ahora también llega el Zika. Entonces, como tú eres una persona tan preocupada y representante de un sector importante que son los afiliados, ¿cuáles son las medidas que tú recomiendas a la población en sentido general que tomen a fin de evitar esta situación que es bastante lacerante para las familias dominicanas que en su gran mayoría pues tienen precarios recursos por el hecho de que el 80% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 15,000 pesos y el 50% gana menos de 10,000 pesos, es decir, es una población trabajadora formal con ingresos muy limitados. Sí, realmente la población trabajadora dominicana tiene salario muy deprimido, por eso la lucha de procurar que los trabajadores y las trabajadoras puedan recibir salario que les permitan vivir con dignidad y satisfacer en principio sus necesidades básicas. En cuanto a las recomendaciones, la población debe estar atenta a las orientaciones del Ministerio de Salud Pública como órgano rector del Sistema Nacional de Salud y evitar que en los hogares se almacenen agua, se hayan objetos estancados, que son lo que producen ese mosquito, que es el mismo mosquito que vector del dengue y de la chikungunya, el que también transmite este nuevo virus que tiene alguna posibilidad de penetrar a la República Dominicana, y más en esta época de temporada ciclónica, cuando ciertas enfermedades son prolíferas producto de la cantidad de lluvia. Entonces la ciudadanía debe estar atenta y tomar medidas precautorias, y no solo la ciudadanía, el propio Ministerio de Salud Pública le soltamos a través de este importante programa a que desarrollen una campaña amplia de fumigación en los diferentes sectores de la geografía nacional donde hay vegetación y hay cúmulo de basura. Aquí tenemos problemas fuertes con la recogida de la basura y la organización y el tratamiento de los desechos que producen tantos insectos y vectores de enfermedades.
Bueno, pues ojalá que la ciudadanía escuche este llamado, esta medida preventiva, que sin lugar a dudas no solamente es una responsabilidad de nuestras autoridades, es una responsabilidad de todos los dominicanos y dominicanas para tomar medidas preventivas que eviten este tipo de enfermedad que transmite este mosquito, el Aedes aegypti, que es el que transmite, como bien tú señalabas, el dengue y también la chikungunya. José Miguel, vimos en días pasados en los medios de comunicación una denuncia muy importante de nuestra querida y mutua amiga Kirsis Jaques, que es la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, la ADAF, donde daba cuenta de que 498,000 empleados, óigase bien, 498,000, por no decir medio millón de empleados, están siendo reportados a la Seguridad Social por debajo del salario que devengan. Y eso representa el 35.5% de los empleados que existen hoy día en el sector formal. ¿Qué opinión te merecen esa denuncia de Kirsis en torno a esta estafa al sistema dominicano de seguridad social? Esa denuncia es preocupante. El número de trabajadores y el porcentaje publicado ciertamente es alto, pero no tan alto como el que se publicó conforme las indagaciones que estuvimos realizando luego que nos enteramos de esta denuncia a través de los medios escritos. Y conversando con funcionarios de la tesorería, ciertamente hay una población real y cierta que la conoce el Consejo de Seguridad Social, porque la tesorería les rinde informe mensualmente al Consejo sobre la realidad de las afiliaciones y de las cotizaciones. Y hay más de 225,000 trabajadores y trabajadoras registradas con salario deprimido que van desde 25 pesos. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que en un sistema de seguridad social tengamos una situación de esa naturaleza? Y que se permita eso. La tesorería le ha informado al Consejo sobre esta parte y producto de esa situación, nosotros, conjuntamente con la recomendación que le hicimos a la gerencia general, porque no le hemos presentado la recomendación aún al Consejo del récord único, sino a la gerencia general, también recomendamos que crear una comisión especial a lo interno del Consejo de Seguridad Social para que se elabore una recomendación de iniciativa de ley que permita que a la Tesorería de la Seguridad Social se le otorgue personería jurídica para que asuma el rol que le manda la Ley de Seguridad Social en cuanto a fiscalizar a los empleadores y poder evitar este tipo de situaciones que falsos o ficticios empleadores estén registrados en el sistema y estén registrando a personas con niveles salariales que no se corresponden con la realidad y que vienen a sangrar el sistema en cuanto al equilibrio financiero, porque una persona cotizando con 25 pesos y suponte que tenga 3 dependientes, ese cotizante que no es un trabajador real tampoco, porque es a través de un empleador ficticio, va a recibir atenciones a través de ustedes por la ARS porque está en el sistema, pero el sistema tiene que pagar por cada trabajador de eso más de 844 pesos. 835,89 más 9 pesos. Más los 9 pesos, sí. 844. Eso es así. Lo que quiere decir que... Por 3, o sea, 9 por 3, son 2.700 y él aporta 2,50. 2 pesos con 50 centavos. Eso no puede ser. Son situaciones preocupantes y nosotros venimos insistiendo con que a la tesorería se le otorgue personería jurídica para fortalecerla institucionalmente de manera que pueda cumplir con el rol de fiscalizar y comprobar la sinceridad de las informaciones y las cotizaciones que reportan los empleadores a través del Sistema Único de Información y Recaudo, lo que permitiría que el equilibrio financiero se mantenga y que quien cotiza al sistema cotice conforme a lo que establece la ley y las decisiones del Comité de Salario en cuanto a los salarios mínimos legales de cada sector. Claro. Y no solamente el salario mínimo legal, porque muchas personas son nombradas y además del salario mínimo legal reciben
otras compensaciones que forman parte del salario cotizable. Es decir, que la persona cotice con el ingreso real conforme los topes que establece la Ley de Seguridad Social. No, yo creo que estamos de acuerdo contigo en esa recomendación de que se le otorgue a la Tesorería de la Seguridad Social esa personería jurídica que le permita ser un poquito más drástica con este tipo de elusiones. Sin embargo, tú sabes cómo son las cosas en nuestro país, que eso implica una modificación de la ley, una burocracia. Mientras tanto, yo creo que la Tesorería está en el deber de hacer algo para corregir esa situación. Uno, que yo digo, bueno, pero el impuesto interno tiene los datos de todos los empleadores y de todos los empleados. Y el Ministerio de Trabajo tiene una planilla que hay que mandarle todos los años donde se dice lo que gana cada quien. ¿Cómo es posible que 200 y pico mil de trabajadores sean reportados por 50, 25, 75 y 100 pesos? Y no es cuestión de un mes. Hay trabajadores con esos montos reportados por 5 años. O sea, eso es algo que atenta y que lacera el sistema y que produce un desequilibrio financiero y que hay que hacerle frente ya. No podemos esperar una modificación de la ley para empezar a hacer esa tarea, porque quizás sería demasiado tarde, porque ese desequilibrio económico que implica para el régimen contributivo en la parte del Seguro Familiar de Salud, en la parte del Plan Básico de Salud, el PDSS, podría colapsar si eso sigue como está. Ciertamente, en esa dirección estamos seguros que la Tesorería de la Seguridad Social en los próximos días va a tomar acciones drásticas para enfrentar esa situación y evitar que ese fondo que se ha mantenido producto del inicio del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo no llegue a un punto de agotarse y que el sistema pueda entonces caer en una situación donde la cartera de afiliados y los núcleos familiares que están protegidos en cada una de las ARS, entonces la tesorería no tenga los recursos para pagarle la cápita a cada una de las administradoras de riesgo de salud. Se están tomando la medida y en tanto llegamos al estadio de modificar la Ley de Seguridad Social y otorgarle personería jurídica a la Seguridad Social, se tomarán acciones que estamos seguros que van a contrarrestar y a disminuir esa situación o a eliminarla. Bueno, ojalá que así sea. Señor, ¿qué opinión te merece la iniciativa de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de visitar, por invitación de la señora ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, al Hospital Robert Reed Cabral, en aras de poder hacer una especie de auditoría o de inventario en cuanto a ciertos pacientes que están recibiendo atenciones en ese centro y que no son a su vez reembolsados o que no son pagados por las ARS a que pertenecen porque están dentro del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud? Y yo me pregunto, bueno, está muy bien la iniciativa, pero tiene que existir un contrato de gestión entre la ARS y ese prestador de servicios de salud para que las cosas fluyan como debe ser, y tal como ocurre con varias ARS que tienen dentro de su red de prestadores de servicios de salud a hospitales públicos, como es el profesor Juan Bosch, traumatológico de La Vega, como es el Marcelino Vélez Santana, como es la Plaza de la Salud, como es el Hospital Luis Ney Arias Lora. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa de la CISALRIL? Siempre y cuando, tal como tú señalas, José Manuel, el Robert Reed se ajuste a la norma que establece la ley. La propia CISALRIL, mediante resolución, aprobó el modelo de contrato de gestión entre las ARS y los proveedores de servicios de salud. El Robert Reed Cabral tendría que firmar esos contratos de gestión y ajustarse a los protocolos establecidos y cumplir con los requerimientos para proveerle servicios de salud de calidad a los afiliados de la Seguridad Social del régimen contributivo que acudan a ese centro de salud, siempre y cuando sea sobre la base de los contratos de gestión y que vaya en beneficio de la población afiliada. Nosotros estamos de acuerdo de toda iniciativa que contribuya a mantener al afiliado en condiciones saludables óptimas y que cualquier enfermedad que se le presente pueda ser rehabilitado o prevenida. ¿Qué opinión te merece la demanda precisamente del Ministerio de Salud como órgano rector del ámbito sanitario y de la política sanitaria del país en cuanto a que se establezcan guías médicas y protocolos de atención para los diferentes padecimientos que sufre la población, y que además de eso se establezca una política nacional farmacéutica donde los trabajadores que son pobres puedan tener acceso a medicamentos
de fuentes múltiples, pero de la calidad, de la equivalencia farmacéutica y química y con propiedades terapéuticas similares. ¿Qué opinión te merece estas demandas al Ministerio de Salud Pública? Pienso que es una iniciativa positiva. En los actuales momentos tenemos una situación, sabemos que el sistema de salud en el régimen contributivo inició con una cobertura de 3,000 pesos anuales por afiliado en cobertura de medicamentos. Ambulatorio. En materia ambulatoria, correcto. Y esa cobertura tiene que ser con la propiedad que contiene lo que está establecido en el catálogo. Si el médico indica un medicamento que no contiene esa propiedad, entonces el afiliado no puede hacer uso ni siquiera de esos 3,000 pesos. Yo creo que esa parte es positiva, de manera que el afiliado pueda recibir los medicamentos que requiere y conforme la capacidad financiera del Sistema Dominicano de Seguridad Social. José Miguel, finalmente, porque ya tú sabes que el tiempo en televisión es corto, pero yo sé que tú eres un educador, una persona que está ligada íntimamente al sector de la educación superior. Me gustaría saber cuál es tu experiencia y tu expectativa en el ámbito de la educación superior en el país y de qué manera podemos nosotros, digamos, poner un granito de arena para que esta materia de seguridad social, que a pesar de que la ley establece que debe impartirse en las escuelas, pues no se imparte. Hay un proyecto, la Gerencia General y la DIDA están trabajando en esa dirección. De hecho, la Gerencia General del Consejo de Seguridad Social hace varios años que firmó acuerdo con el Infotec y se están impartiendo diplomados cada año para formar técnicos, y de hecho se están formando técnicos tanto en el sector privado como en las instituciones del sector público. De igual manera, firmó acuerdo con universidades como APEI y se han impartido diplomados a través de APEI y de otras universidades. La iniciativa de incluirla dentro del pénsul de la educación superior es positiva, y de manera particular hemos estado insistiendo en esa dirección para que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología instruya a las universidades a incluir la asignatura de seguridad social dentro de todas las carreras, porque el derecho en materia de seguridad social es transversal a todas las demás disciplinas del saber. Y estamos a la espera que la honorable Ligia Amada Melo de Cardona se digne en tomar en cuenta esta iniciativa y que no persuadir, sino que disponga que las universidades la incluyan, porque la seguridad social es un derecho tan importante como el derecho laboral. Sin embargo, en las facultades, en las escuelas de derecho, el derecho laboral se imparte en diferentes niveles, desde lo básico hasta lo procesal. De igual manera, la seguridad social debe ser impartida como un derecho mixto y un derecho transversal a toda la disciplina del saber. Bien, José Miguel.